Hola, bienvenidas a esta primera clase en la cual vamos a ver por qué es interesante conocer los criterios de actuación de los tribunales y la homogeneización de estos para las convocatorias de las oposiciones de cualquier comunidad autónoma. Y nosotros en Andalucía, pues siempre unos meses, muy pocos meses antes, a veces un mes, nos van a a publicar estos criterios de actuación. Si bien os fijáis, son del 21 de febrero, son las pasadas oposiciones. Así que bueno, vamos a ver, como en esta primera parte del curso, nosotros lo que vamos a preparar es la, lo que es la propuesta pedagógica. Pues bueno, vamos a ver, se ha quedado aquí, lo vamos a quitar. Vamos a ver realmente lo que a nosotros nos interesa de estos criterios, que es precisamente pues esta presentación y esa defensa de la programación didáctica. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues ahora mismo lo que nos interesa es la rúbrica del documento escrito de la programación. Nosotros vamos a ver parte a parte y vamos a ir elaborando parte a parte, pero si bien es cierto, una de estas primeras partes más importantes, no solo en la introducción y la justificación, para mí es fundamental una contextualización y una adecuación. Es decir, dónde vamos a llevar a cabo nuestra programación, perdón, antes de seguir, me gustaría puntualizar que en Andalucía para infantil la programación es propuesta pedagógica. Bueno, lo que pasa es que, bueno, por rapidez, a veces pues voy a utilizar la palabra programación. Entonces, yo ahora mismo lo que haría sería coger este documento y ver qué es lo que me va a puntuar estos 10 puntos. Es decir, hacer una buena presentación en la que se introduzca bien la programación didáctica, una justificación normativa curricular y epistemológica, citar autores, relacionar esta vinculación de la programación. Cuando hablamos de autores, tenemos que fijaros que Piaget, Vygotsky, Wallon son los padres de la pedagogía y no nos los podemos dejar detrás. Pero si bien es cierto, en la actualidad hay muchísimos autores contemporáneos que tenemos que tener en cuenta y que hacen con base en esos autores, hacen nuevas teorías, nuevas formas de enseñanza, de metodología y hacen aportaciones actuales que también deben aparecer en nuestra programación para dar esa pincelada siempre de actualidad que necesita este documento. En cuanto a la contextualización, nosotros vamos a hablar del contexto donde se va a llevar a cabo nuestra propuesta pedagógica. En el siguiente vídeo voy a hablar bastante más profundo de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar este punto. Principalmente la programación, pues vamos a exponer ese contexto y las características del centro educativo en el que estamos, si se adecua sobre todo a esa programación didáctica. Bueno, es que hay que tener en cuenta que si estamos en un centro educativo, en una sierra, en una montaña, donde los niños a menudo tienen contacto con la naturaleza y la mayoría tienen animales o pueden tener hasta cercanas casas de campo en las que tengan gallinas y recojan huevos, no va a tener ningún sentido llevarlos a una granja escuela, ¿de acuerdo? Entonces va a tener mucho más sentido acercarlos quizás a una costa o ver cómo hacen, pues no sé, incluso ir a una lonja de pescado. ¿Vale? Entonces, se adecua el contexto a lo que estamos en la programación desarrollando. Luego, si se concreta también la etapa y el nivel del alumnado, es importante que cuando estamos programando para niños de 5 años, por ejemplo, no podemos decir que vamos a trabajar con tablas de pinchito o que vamos a hacer ensartables, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué preguntas vamos a plantear? ¿Qué actividades? Pues tiene que estar adecuada. Luego también se concreta, se adecua, que es lo que acabo de decir, si se expone estas características que el alumnado tengo en la clase, es un grupo cohesionado o no, se conocen de antes, bueno, hay niños de NAE, pero como ella los tienen los niños interiorizados, el resto del grupo porque los conocen,
Eh, es un grupo, bueno, bastante movido, es un grupo bastante tranquilo, es un grupo inquieto, es un grupo curioso, ¿vale? Vamos a hablar de las características particulares de de nuestro alumnado. Luego, si se ajusta a la realidad, muchas veces elaboramos programaciones en las cuales, bueno, pues son utópicas y eso no puede ser. Tenemos que hacerlas teniendo en cuenta que se puedan llevar a la práctica realmente. Luego, si se concreta y se precisa bien las áreas. Bueno, principalmente esto va dirigido a primaria. Nosotros en esta primera clase nos vamos a quedar, aunque vamos a hablar también un poco del elemento de la programación didáctica, de aquí, bueno, nos vamos a tener que fijar, pero nos vamos a fijar en otro momento. A mí aquí lo que me interesa principalmente es esta primera parte. ¿Vale? Esta primera parte, que es el primer documento, la primera parte del documento que vamos a elaborar y que me gustaría que elaborarais en un Drive y me compartáis a través de la dirección de Gmail, que ya sabéis. Por supuesto, siempre en cuanto a la expresión escrita, tenemos que tener en cuenta que vamos a usar los lenguajes técnicos pedagógicos y terminología concreta y coherencias lingüísticas. Nosotros no podemos utilizar el XQ para poner porque, que quizás suena como un poco de risa, pero os hablo de situaciones que se han dado en la realidad. O actualmente la gente utiliza expresiones como en plan o tipo, como cuando voy, es decir, no estamos hablando con nuestros amigos, estamos exponiendo un documento a unas oposiciones para una plaza de funcionario del Estado. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Que los textos presenten fluidez y claridad positiva, que no sean textos densos, redundantes, que hable de la misma idea constantemente, es decir, el subir para arriba, ¿vale? Que se dice. El texto, correcciones, por supuesto, ya sabéis que las correcciones, o las faltas de ortografía quitan muchísimos puntos, de hecho que te pueden, de hecho, anular el documento. Las presentaciones y las estructuraciones que se adecuen principalmente a lo que te están pidiendo, que bueno, luego suele ser la Times New Roman 12, que te piden que aparezca en la portada, que te piden que, ¿vale? El espaciado, el tipo de espaciado, los márgenes. En cuanto aquí en este documento, también me interesa el tema del desarrollo de la unidad didáctica o situación de aprendizaje. Y mira que aquí te habla principalmente del desarrollo oral, con lo cual nosotros aquí, un poco más de este documento, vamos a hablar. Ya os digo, principalmente a mí lo que me interesa es la parte del documento escrito ahora mismo en esta primera clase, que serían el módulo de la introducción y la justificación, la contextualización y la adecuación. Y bueno, ahora tendréis que ver ya el siguiente vídeo para, para, para ver eh, qué aspectos tenemos que tener en cuenta más concretamente en cada uno de estos apartados